ahí ya lo tenemos en línea al ex fiscal federal de Bahía Blanca, a Hugo Cañón, que es uno, junto con Pérez Esquivel, son quienes presiden la Comisión Provincial de la Memoria, para conversar de esto. Hugo Cañón, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM, la 90.1 de La Plata. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, fiscal. Bueno, cuéntenos qué hay, de cierto de esto que ayer, ahí el Berbisky que titula El gato pardo bonaerense, como para decir que no cambia todo, pero no cambia nada, y bueno, y las diferencias que hay entre lo que ustedes presentaron y lo que mandó Scioli al Senado bonaerense. Sí, ante todo conviene aclarar que el trabajo que realizamos en la elaboración del anteproyecto es un trabajo profundo, minucioso, exhaustivo y trabajado además no solamente por los integrantes de la Comisión para la Memoria y los equipos que la conforman, sino también en consulta con jueces, abogados, fiscales, ONG y demás, para armar un proyecto que realmente sea integrador con lo que significa el mandato constitucional del año 94, que ordena la creación de la Policía Judicial, y para que esta Policía Judicial rompa con lo que significa la Policía bonaerense, con todo lo que trae aparejado en su manejo de corrupción, en el manejo de entramados de causas judiciales y en connivencia con muchos sectores, inclusive del propio Poder Judicial, que tienen que ver con formas de impunidad en las investigaciones de los grandes delitos, en las investigaciones al propio poder y a la propia policía. El proyecto fue tomado inicialmente de forma literal por el gobierno provincial, así lo anunciaron, inclusive tuvimos reunión con el jefe de gabinete, con el ministro de Justicia, y quedaron en hacer una especie de revisión del texto para poder darle el formato legal definitivo. Pero luego sí es cierto, nos encontramos con sorpresas de que algunos aspectos fundamentales del proyecto de ley fueron modificados, sobre todo en aquello que tiene que ver con los controles, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con el manejo financiero y que tiene que ver con no integrar a esta nueva policía a sujetos que hayan integrado fuerzas policiales o de seguridad que ya estén contaminados. Pero creo que a pesar de toda esta maniobra que se ha dado, de hecho, todavía viene un trayecto muy importante que es el tramo legislativo. Y en ese ámbito estamos en conversación con diversos sectores políticos para poder reinstalar el proyecto original de la Comisión por la Memoria, para que se respete el espíritu y el concepto que trajo aparejado armar este proyecto, para que no sea, como bien dice la nota, una actitud gatoparrista del gobierno, sino que se llegue a fondo en la modificación de la Policía Judicial. Después que se conoció el proyecto del Ejecutivo, ¿ustedes tuvieron oportunidad de hablar con el gobernador Scioli, con el ministro Casal, fiscal Cañón? Hay contactos y se ha conversado con las líneas técnicas del gobierno. En algunos aspectos se han conversado sobre modificaciones que hacen a terminología o a formatos que están bien realizados, pero en los puntos centrales que estamos cuestionando tienen que ver con, insisto, el tema de transparencia, la forma de designación, la forma de los concursos, el financiamiento, el no contaminarse la nueva policía con la policía anterior, que haya iguales armas de la defensa como la fiscalía, para que no sea un monopolio de los fiscales el acudir a la policía judicial, que esta policía judicial también tenga la capacidad de recibir denuncias para que los canales y vías de acceso de la población sean a través de esta nueva policía y no a través de la vieja policía que puede manipular las denuncias de los ciudadanos. Así que esto, yo creo que más que conversarlo, aunque se ha conversado con funcionarios del gobierno o del Poder Ejecutivo, insisto, al estar trasladado a la legislatura, es en este ámbito donde tenemos que debatirlo, y lo estamos haciendo de hecho, para que podamos avanzar en un sentido progresivo. Para el próximo miércoles tenemos previsto una entrevista con el vicegobernador Mariotto, y justamente uno de los abordajes que haremos fundamentalmente será sobre este anteproyecto para poder defender el proyecto original de la Comisión. Le hago esta pregunta, digo, a ver, ya de hecho algo pasó cuando se hizo en esas tantas modificaciones al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires hubo una modificación que fue altamente garantista. En realidad, ¿no también habría que cambiar
como alguna vez lo hizo Kirchner o lo propició Kirchner cuando comenzó su presidencia, empezar a hablar de cambiar la Corte y cambiar la Procuradora de la provincia de Buenos Aires. Digo, esta Corte tiene 3 exministros de seguridad, que a ninguno de los 3 le fue precisamente bien. Y la Procuradora, uno no puede decir nada, pero sí conoce su orientación política muy cercana al gobernador Duhalde. Digo, con estos hombres, con estos nombres, digo, me parece que la mejor ley puede terminar en nada. Sí, yo creo que es un juego dialéctico permanente entre el manejo del poder y el complejo normativo. Obviamente ninguna ley garantiza absolutamente una línea determinada si no hay hombres y mujeres que las apliquen. De hecho, mañana va a comenzar un juicio respecto a agentes penitenciarios que han cometido delitos de tortura, seguidos de muerte, con violación, que en otro contexto podía terminar como un caso de impunidad activándose la causa parecida como suicidio. Por eso insisto que el tema es que cuando se consagró, por ejemplo, el delito de tortura, se apuntaba a evitar que las torturas se cometieran, y sin embargo existe una aplicación sistemática en el mismo sistema provincial de detención de personas en el ámbito carcelario. Yo no voy a abrir un juicio de valor respecto a cada uno de los integrantes de la Corte ni de la Procuradora, pero creo que la evaluación que se hará siempre tiene que ser política, y si vamos en una orientación de profundización democrática, tendrá que evaluarse los comportamientos de cada uno y saber si esto se ajusta a lo que un sistema democrático pleno requiere. Bien, por último, digo, cómo, bueno, este nombramiento que ha sido ahí, digo, sacado de la galera porque nadie esperaba que el anterior jefe del servicio penitenciario, así, a días de estar nombrado, se infartara. ¿Cómo ve el nombramiento de esto de la primer mujer y tan joven a cargo del servicio penitenciario, fiscal? Y también, en la línea de lo que dije antes, no depende exclusivamente de una norma jurídica el cambio de las políticas públicas, ni tampoco depende de una persona. El perfil de la nueva funcionaria es un perfil positivo, pero habrá que analizar y ver cómo puede articular ella desde ese sitio políticas diferentes a las que se llevaron hasta ahora. Y en ese sentido hay una continuidad institucional fuerte con un ministro de Seguridad y de Justicia que es un alcaide mayor del servicio penitenciario, y esto no ha cambiado. Así que habrá que ver el vuelo y autonomía que tiene la funcionaria para poder actuar con parámetros diferentes a los anteriores. Bien, por último, ¿con qué expectativa van el miércoles a reunirse con el vicegobernador Mariotto Cañón? Muy positivas porque dentro de su proyecto político realizado con anterioridad había una confluencia con las ideas que hemos volcado en este proyecto de la Policía Judicial, y por eso digo que el debate parlamentario va a ser fundamental, con audiencias públicas, con intervención de académicos, de las universidades, de los diversos sectores políticos, para asumir esto como una política de Estado, más allá inclusive de la fuerza mayoritaria que tenga la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque esto hace el futuro institucional de nuestra provincia y romper un molde que está como mandato constitucional, establecerlo, pero además que es una demanda que tenemos hace más de 50 años para terminar con una policía que está evidentemente conformada por 54.000 hombres con vicios arraigados y con sospechas que vienen muy bien fundadas de conexión con el delito, y que la única forma de poder romperlo es a través de la generación de una policía totalmente diferente. Sí, digo, usted habla de la conformación mayoritaria. La semana pasada, en su primera sesión, ya el Senado dio alguna señal creando esta comisión especial para el caso Candela. Digo, que debería haber una comisión especial, digo, no solamente para ese caso, sino el de Luciano Arruga y muchos otros que ustedes han investigado desde la Comisión de la Memoria, ¿no? Así es, y justamente a propósito del caso de Luciano Arruga, la Comisión por la Memoria todos los años realiza una actividad central con motivo de la fecha del 24 de marzo. Y este año vamos a hacer el acto, la ceremonia, en el lugar donde desapareció Luciano Arruga, en Lomas del Mirador, en La Matanza, que es un lugar que era un destacamento policial y fue convertido en un lugar de la memoria. Y lo hacemos allí justamente porque tenemos que ver que el 24 de marzo no solamente evoca a la dictadura militar, sino también que tiene que ver con los crímenes del presente,
y con los delitos tan graves como es la desaparición de Luciano Arruga. Así que está en la agenda pública, es un debate que debe ser instalado y mantenido, y la Comisión por la Memoria irá por eso como uno de los puntos fundamentales para despejar la impunidad que sigue sobre ese tema. Bien, fiscal Hugo Cañón, lo despido y desde ya le estoy diciendo que el 24 lo estaremos llamando para conversar en profundidad y específicamente del caso de Luciano Arruga. Que tenga muy buen día y muchísimas gracias por pasar por No es lo que parece, por Keos FM, la 91 de La Plata. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bien, así pasaba el fiscal Hugo Cañón, junto con el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, son quienes presiden la Comisión de la Memoria.